¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar la primera parte de estética. En esta primera parte, básicamente lo que tenemos es la historia de la estética, motivo por el cual vamos a pasar revista por los diferentes planteamientos acerca de lo bello de los filósofos más representativos, tales como Platón, Aristóteles, Kant y Hegel. Antes de eso, podemos pasar revista para repasar simplemente por la revisión o por la definición, perdón, de disciplina. Por estética hay que entender aquella disciplina filosófica que estudia el arte y lo bello en general, ¿verdad? Es una disciplina que surge como tal recién en el siglo XVIII, ya que antes la reflexión acerca de lo bello y lo artístico se encontraba bastante vinculada o interconectada con otras disciplinas, como la axiología, la filosofía política y la ética. ¿Qué filósofo, digamos, es el que funda la estética como una disciplina? Alexander Baumgarten, quien es el primero en utilizar el término estética para justamente hacer referencia a todo un ámbito de estudio centrado únicamente en la belleza y el arte. De todas maneras, no te olvides de que antes de Baumgarten, antes del siglo XVIII, antes de que apareciese la estética como disciplina en sentido estricto, ya se habían hecho varias reflexiones acerca de estos temas por parte de los filósofos. Precisamente se puede comenzar a contar la historia de la estética a partir de Platón. Platón va a decirnos en la República y en otros diálogos que el arte es fundamentalmente imitación, que en griego se dice mímesis. Para ser todavía más puntuales, el artista copia lo que percibe. El detalle es que esto que copia el artista es a su vez una copia, ya que todo lo que existe en el mundo material, según Platón, es simplemente un reflejo o sombra del mundo de ideas. Un ejemplo, un escultor de pronto decide usar como modelo a una mujer. Parte de la forma de esta mujer para crear una escultura de una mujer bella. Copia, diría Platón, a la mujer, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esa mujer es reflejo o sombra de la idea de mujer que está en el otro mundo. En suma, el artista copia una copia. El artista copia algo que en sí mismo ya es una especie de falsificación o duplicación. De todo ello, ¿qué cosa podemos deducir? El artista jamás podrá alcanzar la belleza en sí.
Efectivamente, como acaba de colocar en el chat Rosalinda, el artista hace una copia. ¿Cómo podría ser captado lo bello en sí? ¿Cómo podría ser captada la idea de belleza? ¿Cómo podría ser comprendida la esencia de lo bello? A través de la razón, diría Platón, no a través de las creaciones artísticas. Por tal motivo, en todo caso, el filósofo podría decirnos qué cosa es en esencia lo bello, pero el artista nunca podrá acceder a ese nivel de comprensión del fenómeno que a él mismo le interesa para realizar sus diferentes obras. Precisamente porque el artista suele hacer copias de copias, Platón piensa que el Estado debe tener bastante cuidado con sus creaciones. El artista tiene que ser vigilado o regulado por los políticos. Muchas veces ocurre, dice Platón, que los artistas imitan cosas que no deberían ser imitadas. Imitan cosas que resultan despreciables, aberrantes, viles. Muchos artistas, por ejemplo, a través de sus imitaciones, fomentan los vicios en los seres humanos. Vicios que de desarrollarse entre los ciudadanos van a terminar generando una serie de consecuencias negativas para la polis, para la ciudad-estado, para la comunidad política. El Estado y los políticos a la cabeza de ese Estado lo que deben hacer es permitir las creaciones artísticas que fomenten las virtudes en los ciudadanos. De encontrar que algún artista está contraviniendo esa norma, entonces ese artista debe ser expulsado. Para entender esto, puede servirnos un ejemplo de nuestro tiempo. Cuando mucha gente considera que el reggaetón y otros géneros musicales deberían ser prohibidos porque atentan contra las buenas costumbres o porque fomentan los vicios, están justamente asumiendo una postura similar a la de Platón. Platón les diría a esas personas, tienen toda la razón. El Estado debería asumir la responsabilidad de regular las creaciones artísticas, porque muchas veces estas, sean musicales, teatrales, cinematográficas, pictóricas, etcétera, afectan negativamente en la moralidad de las personas. La idea de que el arte debe ser completamente libre puede ser que resulte beneficiosa para los artistas, pero sin duda resulta muy peligrosa para la comunidad política. Como podrás ver, como podrás notar, como es fácil deducir, Platón no piensa que el arte se justifique por él mismo, ¿no? Sino que Platón lo que
en el fondo quiere dejarnos como idea básica es que el arte es un instrumento, un medio para educar moralmente a las personas de acuerdo con ciertas virtudes cívicas. El arte es funcional a la política. ¿Qué es lo que dice Aristóteles sobre todos estos puntos que estamos tratando? Aristóteles va a coincidir en algunos aspectos con Platón, pero también en cuestiones centrales va a diferir de su maestro. Te cuento, antes de que me olvide, que Platón, además de lo que te he mencionado, pensó que el origen del arte estaba en la creatividad y espontaneidad del artista. No estaba del todo de acuerdo Platón con aquellos que pensaban que se podía establecer un conjunto de reglas, procedimientos y técnicas para poder hacer cosas bellas. No, solía decir Platón, más bien el arte tiene su origen en la creatividad, en la espontaneidad, en la manía del artista. Claro que de todas maneras el artista tiene que ver la manera de que sus creaciones sirvan para fomentar las virtudes. Pero no significa esto, señala Platón, que hay algo así como un manual a seguir para que tú puedas crear buenos dramas, buenas tragedias, buenas comedias. Precisamente Aristóteles sí pensó que el arte ante todo era una técnica. El arte es tecné. El arte es una actividad humana que se produce de manera consciente. Y por tanto, sí es posible identificar ciertas normas, ciertas reglas, ciertos procedimientos para que podamos hacer nosotros cosas bellas. Justamente partiendo de lo anterior es que Aristóteles escribe su obra estética más famosa, que es la Poética. En la Poética Aristóteles nos presenta una serie de reglas y normas que podrían sernos útiles si es que queremos escribir, por ejemplo, una tragedia, o si es que queremos escribir una comedia, o si es que queremos escribir un relato épico. Una regla de oro de Aristóteles es la siguiente. No puedes partir de otro orden narrativo que no sea este. Inicio, nudo y desenlace. Experimentar con ese orden cronológico haría que tu obra sea simplemente absurda, aberrante, fea. Cosa que actualmente ya no se respeta, ¿no? Porque como ustedes sabrán por el curso de literatura, sobre todo los literatos de los siglos XX y XXI, han experimentado en más de una ocasión con los tiempos narrativos. Vargas Llosa, García Márquez y otros pueden comenzar, por ejemplo, por el final de un relato.
¿verdad? O pueden comenzar en el nudo de un relato. Y más bien desde la perspectiva de muchas personas, eso es lo que hace bellas a sus obras, ese carácter innovador, ese carácter inesperado. Más allá de lo que pensemos nosotros, el caso es que Aristóteles no hubiese estado de acuerdo con esa técnica. Porque para él, el arte también es mímesis. Y en tanto que mímesis o imitación, el arte debe reflejar de la manera más fiel posible el transcurso de la vida humana en la vida real. Por eso Aristóteles tampoco estaba de acuerdo con que se use tantos personajes fantásticos. No está mal que se juegue con la fantasía, con las ensoñaciones, pero insistir demasiado en ese recurso va a redundar negativamente en la belleza de una obra de arte, que más bien debe tratar de imitar lo más noble de la vida humana, no crear pues seres extraños, grotescos, etcétera. Otra cosa que hay que tener presente sobre Aristóteles es que para él, como Platón, el arte puede tener una utilidad moral, política, educativa. Puntualmente, Aristóteles estaba convencido de que el arte puede servir para que nosotros purifiquemos nuestra alma. El arte puede servir, según él, para que expulsemos ciertas pasiones que están dentro de nosotros. En otras palabras, el arte debe tener como objetivo que cada uno de nosotros alcance la catarsis. Catarsis es precisamente eso, purificación del alma, expulsión de ciertas pasiones. Cuando, por ejemplo, ves una obra de teatro en donde uno de los personajes sufre una serie de penalidades y cosas negativas, de hecho te vas a identificar con ese personaje. Vas a verte reflejado en él. Y de esa manera vas a expulsar ciertas pasiones que tienes dentro de tu alma. Vas a canalizar esas pasiones, esos afectos, a través de esa expectación de la obra de arte, lo cual terminará haciéndote un bien. A través de la obra de arte también puedes llegar a la catarsis en tanto que puedes darte cuenta de cómo es que un personaje ha tenido un desenlace fatal porque no se ha comportado virtuosamente. La lección que puedes sacar de ello es que tú tienes que comportarte racionalmente. Si te das cuenta, esa estructura es la que va a desarrollarse también en las fábulas, ¿no? En las fábulas de Esopo y de otros escritores. En el fondo, la idea central es que la obra de arte te deje una moraleja, que la obra de arte te haga mejor persona, que la obra de arte te acerque a la virtud, a la razón, etc.
Y por todo ello, sostiene Aristóteles, en una comunidad política debe fomentarse el desarrollo de las expresiones artísticas, ya que pueden ser muy útiles para que los ciudadanos sean mejores personas. Immanuel Kant, como filósofo de la modernidad, de la ilustración, va a rechazar este carácter utilitario que buscan darle al arte filósofos como Platón y Aristóteles. En realidad, dice Kant, el arte y la experiencia estética tienen como finalidad la satisfacción en sí misma. Kant, por ejemplo, te diría, no veas una película, no leas un libro, no veas una serie, no vayas al teatro, pensando en que cada una de estas actividades te van a hacer más culto, te van a servir para estar más preparado para el trabajo, o te van a hacer mejor persona, etcétera. Valora el arte por el arte mismo. Valora la experiencia estética que te proporciona disfrutar del arte como algo digno intrínsecamente. No reduzcas a la utilidad el arte. En ese sentido, como se menciona en la diapositiva, Kant piensa que el arte y la experiencia estética se asemejan al imperativo categórico, o mejor dicho, el arte y la experiencia estética se asemejan a las personas, a los seres humanos, en tanto que tienen un valor intrínseco, no un valor dependiente de la utilidad, del placer, de la felicidad, de la política, de la religión, de la moral, etc. Efectivamente, recuerda tú lo que vimos hace un par de semanas. Para Kant, el imperativo categórico era esa obligación que nuestra razón nos da para que nos comportemos correctamente, ¿cierto? Y resulta que una de las expresiones del imperativo categórico era la siguiente: no trates a las personas como medios, sino que siempre trátalas como fines en sí mismos. Es decir, no trates a las personas como cosas, como herramientas, porque todas las personas, sin excepción, merecen respeto, tienen dignidad por el solo hecho de ser humanas. Así como tienes que tratar a las personas, te diría Kant, trata al arte, trata a la experiencia estética, trata al goce estético. El arte se justifica por el arte mismo. No tenemos por qué generar una dependencia del arte con relación a la política, la educación, la religión, etcétera, como hicieron los filósofos
grecolatinos y cómo en medio hicieron los filósofos medievales. Esa es la idea. Una segunda idea relacionada con la estética kantiana es que para este filósofo alemán el goce estético que tenemos cuando, por ejemplo, nos encontramos frente al David de Miguel Ángel, es un goce estético que tiene dos dimensiones, dos aspectos, dos caras. Por un lado, una cara sensible y por otro lado, una cara racional. En palabras más fáciles de recordar, cuando tú disfrutas desde un punto de vista estético, haces uso de tu sensibilidad y de tu razón. No es solamente algo sensible lo que está detrás, pese a lo que podrían decir los empiristas más radicales. También interviene la razón. Pero no solamente es la razón la que participa, como quizá podrían decir los racionalistas más radicales, ya que también hay un deleite, un disfrute sensorial. Como es fácil colegir por esto que estoy comentando, esta idea kantiana de que en el goce estético está lo sensible y lo racional es bastante parecida a su idea sobre cómo es que los seres humanos alcanzamos conocimiento. En otros términos, su estética se parece a su nociología. Su estética, como su nociología, buscan que entendamos cómo es que los sentidos y la razón realizan un trabajo paralelo, sin ser una más importante que la otra. Ahora bien, el goce estético que damos tiene un lado sensible porque yo siento placer cuando veo el David de Miguel Ángel, cuando veo una buena película, cuando veo un paisaje hermoso. Y tiene un aspecto racional ese goce estético cuando yo juzgo que algo es bello. Cuando yo emito un juicio de valor acerca de un paisaje, de una obra de arte o de un texto literario, ahí yo estoy aplicando mi razón, porque la razón es justamente la facultad que nos permite juzgar o valorar las cosas. Y en este punto, Kant va a sacar una conclusión que nos va a permitir entender este concepto en negrita, validez universal. Kant va a decir, como todos los seres humanos, estamos conformados de la misma manera en cuanto a nuestro entendimiento, todos podemos llegar a juzgar de manera bastante semejante acerca de lo bello.
un juicio estético acerca de una pintura del Renacimiento, por ejemplo, puede tener una validez universal. Que todos los seres humanos, al fin y al cabo, tenemos el mismo tipo de razón, el mismo tipo de facultad intelectual, el mismo tipo de entendimiento. No tenemos por qué pensar que es imposible lo bello en un sentido universal. Tendría sentido que pensemos eso si fuésemos absolutamente diferentes los seres humanos en cuanto a nuestra conformación de nuestra capacidad cognitiva, pero no es el caso. Todos nacemos con las mismas estructuras mentales a priori, todos nacemos con las mismas categorías, todos tratamos de comprender la realidad en función de estructuras, categorías como las de sustancia, causalidad, relación, etc. De pronto, si existiesen pues seres inteligentes con estructuras mentales a priori bastante diferentes a las nuestras, ahí sí tendría sentido hablar pues de una belleza absolutamente relativa, pero no, pues no es el caso. Sí se puede hablar de una belleza universal relativa por lo menos a toda la humanidad. Justamente la idea de emitir juicios estéticos es la de ir de lo particular a lo general, no quedarnos en una belleza privada, en un goce estético absolutamente particular. Ahora tenemos a Hegel. Hegel va a partir de la siguiente premisa. El arte es la expresión sensible de la idea. ¿Y qué viene a ser la idea? La idea viene a ser lo que Hegel también llama espíritu absoluto. Por supuesto que también es un misterio qué es el espíritu absoluto. Pero si queremos al menos entender de forma aproximada qué cosa es la idea, qué cosa es el espíritu absoluto, digamos que desde el punto de vista de Hegel, la idea o espíritu absoluto viene a ser algo así como la lógica que está detrás de todo lo que existe en el universo. Viene a ser una especie de ley que lo atraviesa absolutamente todo. Desde el universo físico hasta los procesos históricos y la vida del ser humano. De ahí que en muchas ocasiones cuando Hegel habla de su espíritu absoluto, pareciera que se está refiriendo simplemente a todo lo que existe, a todo lo real, a todo lo que hay, tanto en el ámbito empírico como en el ámbito conceptual. Profesor, ¿es como una especie de Dios? Hasta cierto punto te podría responder. Puntualmente Hegel dice que la idea de Dios que hemos creado los seres humanos a lo largo de la historia es una forma de manifestarse o expresarse de la idea o espíritu absoluto. Dios, hasta cierto punto, es la metáfora que hemos encontrado los seres humanos para tratar de expresar esa lógica, ese sentido,
ese fundamento que está detrás de todo lo que existe en el universo. ¿Han habido otras formas de aproximarse a ese espíritu absoluto? ¿Han habido otras maneras inventadas por el ser humano para captar algo de ese fundamento de todo lo real? Sí, dice Hegel. Ya dijimos que una es la religión. Y ahora hay que decir que las otras dos son la filosofía y el arte. Y fíjate, ¿qué cosa es el arte? El arte es la expresión sensible de esa idea, de ese fundamento, de esa ley universal. Mientras que la filosofía es la expresión conceptual, racional, formal de la idea. Como buen racionalista que fue Hegel, ya te imaginarás cuál de estas tres expresiones de la idea le resulta la más elevada. Hegel va a decir, no es ni la religión ni el arte la forma más elevada creada por el ser humano para expresar lo absoluto. En realidad es la filosofía la que más se acerca a este sentido de todo que está detrás de las cosas. La filosofía refleja de mejor manera esa ley que atraviesa todo lo existente en el cosmos. Te comento que entre las corrientes artísticas que va a valorar más Hegel se encuentra el romanticismo. Es más, para ser más exactos, Hegel piensa que el romanticismo de su tiempo, es decir, del siglo XIX, es la forma más elevada de arte que han creado los seres humanos. Con el romanticismo, incluso sugiere Hegel en algunos momentos, prácticamente se ha acabado la historia del arte. El romanticismo de Hölderlin, de Lord Byron, de Victor Hugo y de tantos otros, viene a ser la coronación del progreso artístico del ser humano. Y es que así como vimos nosotros hace varias semanas que Hegel nos hablaba de un progreso político, moral, intelectual, también nos habla de un progreso estético. También nos sugiere la idea de que los seres humanos cada vez mejoramos más nuestras creaciones artísticas. Y en el caso puntual del romanticismo, lo que valora Hegel es que sus representantes no se proyectan al exterior, sino que exploran en gran medida las distintas dimensiones de la interioridad humana, los procesos mentales del ser humano, los procesos emotivos, etc. El romanticismo ensalza la condición humana. El romanticismo prácticamente nos presenta a un ser humano divinizado. Como tú habrás visto en el curso de literatura, el romanticismo pone en el centro el yo, el sujeto, la subjetividad de la persona, no el objeto, no la realidad exterior, no la naturaleza. En todo caso, si el romanticismo da cuenta de la naturaleza,
es porque la naturaleza puede ser útil para expresar la interioridad del ser humano. Tenemos también a Nietzsche. La estética de Nietzsche se entiende rápido a partir de esta dicotomía entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Como ya te he comentado en anteriores ocasiones, Nietzsche piensa que lo dionisíaco refleja lo que verdaderamente somos como seres humanos. Pues ante todo somos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros impulsos vitales, nuestras inclinaciones más irracionales, etc. También somos racionales, dice Nietzsche. También estamos dados a la prudencia, al equilibrio, a la mesura, a la continencia. Pero eso es algo secundario, algo derivado, algo que en gran medida se ha constituido en función de que hemos desarrollado nosotros civilización, ciencia, religión, etc. Y es que lo más natural es lo dionisiaco, como ya dijimos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, sobre todo por la influencia del cristianismo, desde hace más de 2000 años, hemos venido negando lo dionisiaco. Hemos tendido a despreciar nuestros impulsos vitales, nuestras pasiones, nuestros deseos, por considerarlos como fuentes de pecado, como fuentes de perdición, como fuentes de una desobediencia con respecto a Dios. ¿Qué se debe hacer entonces? Negar el cristianismo, rechazar el desprecio del mundo derivado de la religión cristiana a través de una postura nihilista, como se señala aquí. Y eso debe posibilitarnos transvalorar los valores. Todo lo que el cristianismo asume como bueno, debemos asumirlo como malo. Y todo lo que el cristianismo asuma como malo, hay que asumirlo como bueno. A grandes rasgos, en eso consiste la transvaloración de los valores planteada por Nietzsche. Supone darle la vuelta a los valores cristianos, a estos valores que niegan la vida, a estos valores que niegan los impulsos, a estos valores que nos llevan más bien a contener nuestros deseos. ¿Y en qué sentido entra a tallar el arte dentro de esta filosofía nietzscheana? El arte es el mejor vehículo, diría Nietzsche, para que nosotros podamos expresar nuestra dimensión dionística. A lo largo de la historia han habido varios momentos en los que los artistas han utilizado el arte
para dar cuenta de cómo el ser humano es ante todo sus pasiones, sus deseos, sus impulsos. Prueba de ello es, por ejemplo, la tragedia griega. Puntualmente, la tragedia o las tragedias de Esquilo y Sófocles. Pensemos, si no, en Edipo Rey, en Áyax, Prometeo encadenado, los 7 contra Tebas, los persas, Antígona, etcétera. Todas estas tragedias representadas en el teatro en tiempos de los griegos, dice Nietzsche, nos presentaban las pasiones humanas de manera descarnada, sin tapujos, sin tabúes de por medio, sin restricciones. A ese tipo de arte debemos apuntar. Ese tipo de arte, esa forma de expresar la belleza, es la que debería fomentarse en todo caso, como una manera de ir en contra de los valores impuestos por el cristianismo, valores que no hacen más que negar lo vital, colocando por encima lo apolíneo. Todo esto explica por qué en estas imágenes que se han colocado en las diapositivas aparecen dos representaciones artísticas del dios Dionisos, del dios Dionisos bebé y del dios Dionisos adulto. Ocurre que este dios, para Nietzsche, es el que mejor refleja la verdadera condición humana. Este dios, como todos sabemos, es el dios del desenfreno, de las fiestas, del disfrute, de los placeres, de los impulsos vitales, cuya contracara es Apolo, el dios de la razón, de la prudencia, del equilibrio, etc. Y efectivamente, dice Nietzsche, tenemos esa otra cara también, pero la más predominante, la que más nos identifica, la que más nos describe, es esta primera cara asociada con lo dionisiaco. Finalmente tenemos la estética de Theodor Adorno, un filósofo del siglo XX, a quien podríamos adscribir dentro de la corriente neomarxista de la Escuela de Frankfurt. Adorno sostuvo que, si bien las diferentes sociedades que se han desarrollado a lo largo de la historia han concebido sus propias maneras de entender el arte, sí se puede afirmar que es más valioso, más digno el arte emancipador y crítico, el arte que lucha contra la opresión y la dominación es superior a un arte que más bien justifica la opresión y la dominación, como podría serlo un arte demasiado dependiente de las estructuras políticas y religiosas dominantes en determinada época. Ahora bien, Theodor Adorno
consideró que el arte de su tiempo, el arte de su época, el arte de vanguardia, al que él llama arte nuevo, se caracteriza precisamente porque siempre se enfrenta al pasado. Es un arte que asume una serie de compromisos éticos y políticos con la libertad y la igualdad. Esto que te acabo de explicar permite que entendamos este cuadrito. En el pensamiento estético de Adorno, el arte se concibe como una agonía, como una resistencia, como un sufrimiento. ¿Frente a qué? Frente a la opresión, la dominación, la desigualdad, etc. El arte es un acontecimiento histórico, señala Adorno. No hay algo así como un arte originario, no hay algo así como un arte verdadero, pero sí es cierto que en el contexto histórico, económico y político en el que nos encontramos, dice él, este arte de vanguardia que ha surgido es la mejor forma de arte que se puede concebir porque enfrenta la dominación. Se resiste frente a las estructuras de poder. Hasta ahí la historia de la estética. Lo que corresponde ver ahora es algo bastante corto, que es la confrontación que existe con respecto a la valoración estética y los juicios estéticos. Por ejemplo, para David Hume, el famoso filósofo británico, existen reglas que debemos aprender para poder emitir juicios estéticos acertados. David Hume diría, no es tan así como que cada uno puede establecer qué es lo bello, sino que sí se requiere una educación, una formación, una cultura para poder diferenciar de manera más o menos correcta lo bello de lo feo. De ahí que, como se menciona al comienzo, para Hume, pocas personas están calificadas para juzgar correctamente una obra de arte. El gusto se entrena, en pocas palabras. El buen gusto es algo que se forma, no es algo dado, no es algo que dependa de cada uno, como podría decirse desde un relativismo estético radical. Walter Benjamin en gran medida va a entrar en polémica con David Hume, ¿verdad? Pese a que no coincidieron cronológicamente. Walter Benjamin piensa que la valoración estética y los juicios estéticos no son meramente contemplativos, como parece decirnos Hume. En otras palabras, tu forma de valorar lo bello o de juzgarlo no solamente depende pues de que te formes en una escuela de arte o de que adquieras cierta cultura estética, sino que también dependen de las relaciones socioeconómicas en las que te encuentras inmerso. Un dato, Walter Benjamin fue un filósofo neomarxista como Theodor Adorno. Por eso que Walter Benjamin, para explicar cómo es que valoramos o juzgamos las cosas como bellas, va a destacar como un factor influyente
el sistema económico productivo que nos encontremos. El juicio estético nos dice, se relaciona con el valor de cambio que se le pueda dar a la obra de arte. Y bien, después lo que tienes es la mención a las 7 formas de arte, que obviamente no se van a evaluar porque lo único que aparece aquí son los conceptos. Y a su vez tienes algunos ejemplos de manifestaciones artísticas y culturales como para que los relaciones en todo caso con las diferentes posturas estéticas que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Bien. Dado que ya se venció el tiempo, te comento que estas son las claves. Y con ello ya nos reencontraríamos la próxima semana. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Cuídense.